Hola, yo soy Gladys y les doy la bienvenida al podcast de Ray Bradbury, con el que busco darle más visibilidad a antologías un poco relegadas como El País de Octubre, Las Doradas Manzanas del Sol, Mucho después de medianoche, Fantasmas de lo Nuevo y muchas otras más, que contienen cuentos más que geniales y deberían ser más leídos, comentados y compartidos. Espero que este podcast les dé el empujoncito para que consigan esas antologías y vean que fue mucho más que un escritor de ciencia ficción. Ponete el traje espacial, que vamos a comenzar. Quiero aclarar que el material leído no me pertenece y que el audiolibro está hecho puramente con motivos recreativos. Si les gusta este podcast, les recuerdo que me ayudan a que llegue a más personas si lo califican acá en Spotify o dejan un pulgarcito arriba si lo están escuchando en YouTube. Ya saben que me gusta darles siempre, al inicio de cada episodio, una pequeña información del audiocuento que están por escuchar, y hoy no es la excepción. El cuento de hoy lo pueden encontrar en la antología Mucho después de medianoche, que se publicó en el año 1976. Esta colección tiene varios relatos originales y reúne otros que habían aparecido previamente en revistas como Planet Stories, Weird Tales, Esquire, Harper's, entre otras. También lo pueden encontrar en la colección de 912 páginas que se llama The Stories of Ray Bradbury, publicado en 1980. La selección de cuentos fue hecha por el mismo autor. Este relato se publicó por primera vez en Playboy en agosto de 1971 con el título Mi asesinato perfecto. Era costumbre de Bradbury cambiar los títulos cuando los seleccionaba más tarde para formar parte de alguna antología. La particularidad de este cuento es que está basado en experiencias personales. En la escuela le hacían bullying, su segundo nombre era Douglas y tenía un hermano mayor, características que comparte con el protagonista. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos con el audiocuento de hoy. El asesinato absolutamente perfecto. Era una idea tan absolutamente perfecta, tan increíblemente deliciosa para el asesinato, que estaba medio loco en todo Estados Unidos. La idea se me ocurrió por alguna razón en mi 48º cumpleaños. No puedo decir por qué no se me ocurrió cuando tenía 30 o 40 años. Tal vez aquellos fueron buenos años y navegué a través de ellos sin darme cuenta del tiempo y los relojes, y la acumulación de escarcha en mis sienes o la mirada del león alrededor de mis ojos. De todos modos, en mi 48º cumpleaños, acostado en la cama esa noche junto a mi esposa, con mis hijos durmiendo en todas las otras tranquilas habitaciones de mi casa iluminadas por la luna, pensé: me levantaré e iré ahora, y mataré a Ralph Underhill. Ralph Underhill, grité con asombro. ¿Quién demonios es él? 36 años después. ¿Matarlo? ¿Para qué? ¿Por qué? Pensé. Por lo que me hizo cuando tenía 12 años. Mi esposa se despertó 1 hora después al escuchar un ruido. «Doug», me llamó ella. «¿Qué estás haciendo?» «Empacar», le dije, «para un viaje». «Oh», murmuró, y se dio la vuelta y se fue a dormir. «A bordo, todos a bordo». Los gritos del portero recorrieron el andén del tren. El tren se estremeció y golpeó. «¡Nos vemos!», grité, saltando los escalones. «Algún día», dijo mi esposa, «desearía que volaras». «¿Volar?», pensé, «y echar a perder pensando en asesinatos en todas las llanuras. Echar a perder el aceite de la pistola y cargarla y pensar en la cara de Ralph Underhill cuando llego 36 años tarde para saldar viejas cuentas. ¿Volar? Vaya, preferiría cruzar el campo a pie, deteniéndome por la noche para hacer fuego y freír mi bilis y mi saliva agria y comer de nuevo mis viejos antagonismos, momificados, pero aún vivos, y tocar esos moretones que nunca han sanado. ¿Volar? El tren se movió. Mi esposa se había ido. Cabalgué hacia el pasado. Cruzando Kansas la segunda noche nos topamos con una hermosa tormenta eléctrica. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, escuchando el delirio de los vientos y los truenos. En el punto álgido de la tormenta vi mi rostro, una impresión negativa de cuarto oscuro en el vidrio frío de la ventana, y pensé: ¿a dónde va ese tonto? Para matar a Ralph Underhill. ¿Por qué? Porque sí. ¿Recuerdas cómo me golpeó el brazo? Moretones. Estaba cubierto de moretones, ambos brazos, azul oscuro,
negro moteado, extraños hematomas amarillos. Golpea y huye. Ese era Ralph. Golpea y huye. Y sin embargo, ¿lo amabas? Sí, como los niños aman a los niños cuando los niños tienen 8, 10, 12 años. Y el mundo es inocente y los niños son malvados más allá del mal porque no saben lo que hacen, pero lo hacen de todos modos. Entonces, en algún nivel secreto tenía que estar herido. Queridos buenos amigos, nos necesitábamos unos a otros. Yo para ser golpeado, él para golpear. Mis cicatrices eran el emblema y símbolo de nuestro afecto. ¿Qué más te hace querer asesinar a Ralph tan tarde? El silbato del tren chilló. El país de la noche pasó. Y recordé una primavera cuando llegué a la escuela con un traje de tweed nuevo y Ralph me derribó, haciéndome rodar sobre la nieve y el barro marrón fresco. Y Ralph riéndose y yo yendo a casa, avergonzado, cubierto de baba, temeroso de una paliza, para ponerme ropa limpia y seca. Sí, ¿y qué más? ¿Recuerdas esas estatuas de arcilla de juguete que anhelabas coleccionar del programa de radio Tarzán? Estatuas de Tarzán y Cala el mono y Numa el león por solo 25 centavos. Sí, sí, hermoso. Incluso ahora, en la memoria. Oh, el sonido del hombre mono balanceándose a través de las selvas verdes lejanas, ululando. Pero, ¿quién tenía 25 centavos en medio de la Gran Depresión? Nadie, excepto Ralph Underhill. Y un día Ralph te preguntó si querías una de las estatuas. Que si querías, sí, sí, exclamaste. Esa fue la misma semana en que tu hermano, en un extraño ataque de amor mezclado con desprecio, te dio su viejo pero caro guante de béisbol. Bueno, dijo Ralph, te daré mi estatua extra de Tarzán si me das ese guante de receptor. Tonto, pensé. La estatua vale 25 centavos. El guante costó $2. No es justo. Pero volví corriendo a la casa de Ralph con el guante y se lo di. Y él, sonriendo con un desprecio peor que el de mi hermano, me entregó la estatua de Tarzán y, rebosante de alegría, corrí a casa. Mi hermano no se enteró de su guante de catcher y de la estatua durante 2 semanas, y cuando lo hizo, me abandonó cuando salimos de excursión al campo y me dejó perdido porque era un idiota. «¡Estatuas de Tarzán! ¡Guantes de béisbol!», gritó. «Eso es lo último que te doy». Y en algún lugar de un camino rural me acosté y lloré y quise morirme, pero no supe cómo dejar el último vómito que era mi miserable fantasma. Murmuró el trueno. La lluvia caía sobre las frías ventanillas de los coches Pullman. ¿Qué otra cosa? ¿Es esa la lista? No. Una última cosa, más terrible que todo lo demás. En todos los años que fuiste a la casa de Ralph para arrojar pequeños trozos de grava, en su ventana recién cubierta de rocío a las 6 de la mañana del 4 de julio, o para llamarlo para la llegada de los circos del amanecer en las frías y frescas estaciones azules del ferrocarril, en finales de junio o finales de agosto, en todos esos años, nunca Ralph corrió a tu casa. Ni una sola vez en todos los años, él o cualquier otra persona demostró su amistad viniendo. La ventana de tu dormitorio nunca repiqueteó débilmente y se llenó de un confeti de pequeños polvos y piedras que se lanzaba hacia arriba. Y siempre supiste que el día que dejaras de ir a la casa de Ralph, llamando por la mañana, ese sería el día en que terminaría tu amistad. Lo probaste una vez. Te ausentaste una semana entera. Ralph nunca llamó. Era como si te hubieras muerto y nadie hubiera ido a tu funeral. Cuando viste a Ralph en la escuela no hubo sorpresa, ni duda, ni siquiera la más mínima pelusa de curiosidad que te quitara el abrigo. ¿Dónde estabas, Dog? Necesito a alguien a quien vencer. ¿Dónde has estado, Dog? No tengo a nadie a quien pellizcar. Suma todos los pecados, pero piensa especialmente en lo último. Nunca vino a mi casa. Nunca me llamó bien entrada la mañana cuando todavía no había salido de la cama o arrojó arroz nupcial de grava en los pulcros cristales de la ventana para que bajara a unirme a la diversión y los días de verano. Y por esto último, Ralph Underhill, pensé, sentado en el tren a las 4 de la mañana, mientras la tormenta se desvanecía y encontré lágrimas en mis ojos, por esto último y definitivo, por eso te mataré mañana por la noche. Asesinato, pensé, después de 36 años. Dios, estás más loco que Arab. El tren gemía. Corrimos a campo traviesa como un destino griego mecánico llevado por una furia romana de metal negro. Dicen que no puedes volver a casa. Eso es una mentira. Si tienes suerte y lo haces bien, llegas al atardecer cuando el casco antiguo se llena de luz amarilla.
Me bajé del tren, caminé por Greentown y miré el Palacio de Justicia, que ardía con la luz del atardecer. Cada árbol estaba colgado con doblones de oro de colores. Cada techo, cofia y trozo de pan de jengibre era de latón puro y oro antiguo. Me senté en la plaza del juzgado con perros y ancianos hasta que se puso el sol y Greentown quedó a oscuras. Quería saborear la muerte de Ralph Underhill. Nadie en la historia había cometido un crimen como este. Me quedaría, mataría, partiría, un extraño entre extraños. ¿Cómo alguien se atrevería a decir, al encontrar el cuerpo de Ralph Underhill en el umbral de su puerta, que un niño de 12 años, que llegó en una especie de tren de la máquina del tiempo, viajó por un espantoso desprecio por sí mismo, que había acribillado el pasado? Estaba más allá de toda razón. Estaba a salvo en mi pura locura. Finalmente, a las 8:30 de esa fresca noche de octubre, crucé la ciudad y pasé el barranco. Nunca dudé de que Ralph todavía estaría allí. La gente, después de todo, se aleja. Doblé por Park Street y caminé 200 metros hasta una sola farola y miré al otro lado. La casa blanca victoriana de 2 pisos de Ralph Underhill me esperaba. Y podía sentirlo en él. Él estaba allí, 48 años, tal como yo me sentía aquí, 48, y lleno de un espíritu viejo, cansado y devorador de sí mismo. Salí de la luz, abrí mi maleta, puse la pistola en el bolsillo derecho de mi abrigo, cerré el estuche y la escondí entre los arbustos, donde, más tarde, la agarraría y caminaría por el barranco y cruzaría la ciudad para el tren. Crucé la calle y me paré frente a su casa, y era la misma casa en la que había estado hace 36 años. Allí estaban las ventanas a las que había arrojado esos ramos primaverales de roca cuando estaba totalmente enamorado y entregado sin esperar nada a cambio. Allí estaban las aceras, salpicadas de marcas de quemaduras de petardos de los antiguos 4 de julio, cuando Ralph y yo acabábamos de volar todo el maldito mundo, gritando celebraciones. Caminé hasta el porche y vi en el buzón en letras pequeñas: Underhill. ¿Y si responde su esposa? No, pensé. Él mismo, con absoluta perfección trágica griega, abrirá la puerta y tomará la herida, y morirá casi con gusto por viejos crímenes y pecados menores que de alguna manera se convirtieron en crímenes. Llamé al timbre. ¿Me reconocerá?, me pregunté, después de todo este tiempo. En el instante previo al primer disparo, dile tu nombre. Él debe saber quién es. Silencio. Volví a tocar el timbre. El pomo de la puerta sonó. Toqué la pistola en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza, pero no la saqué. La puerta se abrió. Ralph Underhill estaba allí. Parpadeó, mirándome. ¿Ralph?, dije yo. ¿Sí?, dijo él. Nos quedamos allí, desgarrados, por lo que no pudieron haber sido más de 5 segundos. Pero, oh, Cristo, muchas cosas sucedieron en esos 5 rápidos segundos. Vi a Ralph Underhill. Lo vi claramente, y no lo había visto desde que tenía 12 años. Luego, se había elevado sobre mí para golpear, golpear y gritar. Ahora era un viejecito. Yo mido 1,80, pero Ralph Underhill no había crecido mucho desde los 12 años. El hombre que estaba delante de mí no medía más de unos 60 metros de altura. Yo parecía una torre delante de él. Jadeé. Me quedé mirando, y vi mucho más. Yo tenía 48 años, pero Ralph Underhill, de 48 años, había perdido la mayor parte de su cabello, y lo que quedaba era un gris raído, negro y blanco. Aparentaba 60 o 75. Yo estaba en un buen estado de salud. Ralph Underhill estaba pálido como la cera. Se notaba la enfermedad en su rostro. Había viajado por alguna tierra sin sol. Tenía un aspecto devastado y las mejillas hundidas. Su aliento olía a flores funerarias. Todo esto, percibido, era como la tormenta de la noche anterior, que reunía todos sus relámpagos y truenos en una brillante conmoción cerebral. Nos quedamos congelados ahí en la explosión. Entonces, ¿esto es a lo que vine?, pensé. Esta, entonces, es la verdad. Este terrible instante en el tiempo. No sacar el arma, no matar, no, pero simplemente para ver a Ralph Underhill, tal como es en este momento. Eso es todo. Solo para estar aquí, pararse aquí y ver en qué se ha convertido.
Ralph Underhill levantó una mano en una especie de gesto de asombro. Sus labios temblaron. Sus ojos volaron arriba y abajo de mi cuerpo. Su mente midió a este gigante que ensombrecía su puerta. Por fin su voz, tan pequeña, tan frágil, soltó. ¿Dog? Retrocedí. ¿Dog? Dijo sorprendido. ¿Eres tú? No esperaba eso. La gente no recuerda. No pueden, después de tantos años, porque iba a saber, importarle, convocar, reconocer, llamar. Tuve la loca idea de que lo que le había pasado a Ralph Underhill era que después de que me fui de la ciudad, la mitad de su vida se había derrumbado. Yo había sido el centro de su mundo, alguien a quien atacar, golpear, aporrear, magullar. Toda su vida se había resquebrajado por mi simple acto de alejarme hace 36 años. Disparates. Sin embargo, algún pequeño ratón sabio corría enloquecido por mi cerebro y chilló lo que ya sabía. Necesitabas a Ralph, pero, además, él te necesitaba a ti. Y tú hiciste lo único imperdonable, lo hiriente. Desapareciste. «Dog», repitió, porque yo estaba en silencio en el porche con las manos a los costados. «¿Eres tú?» Este era el momento por el que había venido. En algún nivel, en lo profundo donde corre la sangre, siempre supe que no usaría el arma. La había traído conmigo, sí, pero el tiempo había llegado antes que yo, y la edad y muertes más pequeñas y terribles. Estallido. 6 tiros en el corazón. Pero no usé la pistola, solo susurré el sonido de los disparos con mi boca. Con cada susurro, el rostro de Ralph Underhill envejecía otros 10 años. Cuando llegué al último tiro, tenía 110 años. «Bang», susurré. «Bang, bang, bang, bang». Su cuerpo tembló con el impacto. «Estás muerto. Oh Dios, Ralph, estás muerto». Di media vuelta, bajé los escalones y llegué a la calle antes de que me llamara. «Dog, ¿eres tú?» No respondí. Seguí caminando. «Respóndeme», gritó débilmente. «Dog, Dog Spaulding, ¿eres tú? ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú?» Tomé mi maleta y bajé a la noche de los grillos y la oscuridad del barranco y crucé el puente y subí las escaleras y me fui. «¿Quién es ese?» Escuché su voz gemir por última vez. Muy lejos, miré hacia atrás. Todas las luces estaban encendidas en la casa de Ralph Underhill. Era como si hubiera corrido por toda la casa y las hubiera encendido, una a una. Al otro lado del barranco me detuve en el césped frente a la casa donde había nacido. Luego recogí algunos pedazos de grava e hice lo que nunca se había hecho, nunca en mi vida. Lancé los pocos trozos de grava para que golpearan esa ventana donde me había acostado todas las mañanas de mis primeros 12 años. Llamé a mi propio nombre. Me llamé abajo en amistad para jugar en algún largo verano que ya no estaba. Me quedé esperando el tiempo suficiente para que mi otro yo joven bajara para unirse a mí. Luego, rápidamente, huyendo antes del amanecer, salimos corriendo de Greentown y regresamos. Gracias, querido Cristo, de regreso hacia ahora y hoy por el resto de mi vida. Acá se termina el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Les recuerdo que me pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Me saco el traje espacial y nos encontramos en el próximo episodio de El Podcast de Ray Bradbury.